poder superior cuando el plan de comidas es solamente un instrumento de recuperación. Porque muchas veces yo, por ejemplo, fui a un profesional a que me diera un plan y yo no era capaz de seguirlo, ¿cierto? Y el programa me ha enseñado que el éxito del plan de comidas es que uno no le meta alimentos compulsivos ni comportamientos compulsivos. No es en sí si me estoy orientando hacia un grupo especial de alimentos, que esa fue otra cosa. Yo hoy en día como de una manera equilibrada alimentos seguros, o sea, que haya una porción de un carbohidrato seguro, vegetales, proteína, ¿cierto? Eh, y me muevo dentro de la comida segura, pero no creo que mi recuperación esté ahí porque hay muchísimas otras cosas que no están funcionando bien en mi vida y que no se van a resolver con un plan de comida, sino con la práctica de todos los 12 pasos, no de un solo instrumento, ¿cierto? O de un solo paso. Entonces también en el segundo paso a mí me tocó derribar todo lo que yo sabía también sobre nutrición y sobre lo que me convenía comer y sobre lo que me convenía creer y sobre las áreas de mi vida donde yo no, donde yo creía tener algún poder. A mí me tocó renunciar a todo eso y dejar, o sea, dejar como el cuenco vacío para que entraran ideas nuevas. O sea, yo creía que yo no creía en nada, pero sí, yo tenía creencias muy arraigadas a las cuales les obedecía sin ninguna reflexión. Entonces, a mí me tocó casi que, bueno, a ver, ¿para qué le han servido estas ideas? ¿Para qué le ha servido todo lo que sabe? O sea, aceptar que mi manera de pensar está muy enferma y que cada vez empeora, ¿cierto? Cuando yo no dejo o no permito entrar otro concepto o que sea filtrada mi mente, mi pensamiento por otro concepto. O sea, dude por lo menos de lo que usted piensa, sospeche de que si se le ocurrió a Claudia Patricia es porque no le conviene. O sea, la verdad, me toca poner en voz alta mis pensamientos para que sean filtrados por la verdad, porque mis pensamientos me llevaron a la bancarrota física, mental y espiritual. Entonces, en el paso, o sea, me tocó también aprender a respetar la manera de pensar de otros y las elecciones, o sea, como la filosofía de la vida de otros seres humanos, a mí me tocó respetarla, ¿cierto? No tratarles de imponer nada, o sea, ni a mis ahijados o a mis conocidos dio a un plan de comidas, por ejemplo, no les puedo imponer un plan de comidas. Entonces me toca respetar también la filosofía de vida de los otros, también el camino que ellos hayan elegido para vivir su parte espiritual, o sea, aceptar cualquier manifestación que otro ser humano también haya elegido para vivir su espiritualidad, porque también eso me costaba mucho, porque yo creía que, por ejemplo, que todos los gorditos que yo conocía en mi entorno tenían que venir a OA y que solo se podían recuperar en OA, ¿cierto? Ahora que tratando de convencerlos de pronto a ellos, me convencí a mí misma que la que necesita el programa soy yo, ¿cierto? Entonces, el paso dos es mucho eso, es también creer en la recuperación de otros seres humanos, o sea, es ver que hay otros que ya caminaron estos pasos, que les funcionó, que están abstinentes y que hay un poder superior manifestándose a través de ellos. Entonces, también eso me ayuda mucho, o sea, escuchar a otros comedores compulsivos, regalarme eso, que ellos me cuenten cómo les funcionó. Entonces, y confiar en la recuperación de otros seres humanos, confiar en el poder superior manifestado a través de ellos, me ayudó muchísimo. Eh, a mí me da mucha risa porque frente a la parte física, yo tenía creencias que, por ejemplo, no, que yo nunca iba a poder bajar de peso, o sea, que no, que había una grasa corporal que era como cemento, que esa no se quitaba, ¿cierto?
pero es mentira también. Lo que yo pienso también de cómo me curo físicamente también estaba muy equivocado. O sea, yo lo que necesito es vivir mis pasos, o sea, vivir los pasos con honestidad, alimentarme con honestidad y todas esas barreras mentales que yo establecí también para recuperarme, las necesito derribar, así sean físicas, mentales o, o espirituales, necesito estar abierta a más opciones, porque yo era blanco o negro, o sea, yo era derecha, izquierda. Entonces a mí me toca tener un pensamiento más donde incluya matices, donde incluya más opciones que no sean solamente mis opciones, porque yo era muy radical en mis posiciones, muy terca, las defendía con la vida y para nada me sirvió. Entonces, también todo lo que yo creo de la alimentación también lo tengo que soltar. Todo lo que yo creo de, de mi cuerpo, necesito soltarlo. Lo que yo creo de mi enfermedad a nivel físico, mental, espiritual, a mí me tocó soltarlo porque yo me fui aferrando en mi locura por resolver el problema, lo quería resolver a mi manera y ya sé que mis maneras no funcionan. Entonces, sí, el paso 2 es ver toda mi locura, o sea, ver toda mi locura en todos los aspectos de la vida, todas mis ideas. Entonces, me gusta mucho esta parte de la oración que dice, sana mi espíritu y devuélveme una mente clara. Entonces, también el pensamiento tiene la capacidad de enfermar o de curar. Cuando yo reviso también el paso 10, reviso cómo son mis pensamientos o de manera permanente, porque eso se puede hacer en tiempo real. O sea, yo digo, esta manera de pensar no me lleva a ninguna parte. Entonces, cuando aparece un pensamiento autodestructivo, un pensamiento que no es provechoso para mi recuperación, entonces inmediatamente lo que hago es entregarlo, soltarlo. Admito que soy impotente ante este pensamiento, que no me ha llevado a ninguna parte, que mis mejores ideas me han metido en problemas. O sea, empiezo a repetir oracioncitas mentalmente y se va desvaneciendo, ¿cierto? Y no, ya no me lleva a algo más, a una emoción, pues o no me daña emocionalmente. Cuando lo identifico, yo digo, no lo rechazo, sino que digo, acepto mi impotencia frente a este pensamiento y lo entrego. Alguna vez escuché algo que me gustó mucho y es que los pensamientos del poder superior son pensamientos elevados. Entonces, cuando yo veo este pensamiento no es elevado, este pensamiento es autodestructivo, pues lo suelto, lo dejo pasar sin pelear con él, pero no me engancho. Entonces, sí es muy bueno vigilar lo que pienso porque mi enfermedad, la mayoría de las cosas que me hicieron, con las que me hice daño, en realidad no pasaron, pasaron solo en mi mente. Entonces mi mente parece una producción de cine, mejor dicho. Netflix se quedó en palotes. Bueno, voy a ir entonces al paso 3, que en el paso 3 decimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. El principio espiritual es la fe. A ver, mi relación con un poder superior ha evolucionado. O sea, yo siento que es algo que está en crecimiento y que yo antes tenía una fe que era muy infantil. O sea, era como ilusoria, como muy de varita mágica, muy de lamparita de Aladino, muy de que mi poder superior me sacara de todos mis problemas. O sea, en últimas, yo qué quería, que mi poder superior me volviera flaca sin abstinencia y que me sacara de todos los problemas en los que yo me metía, ¿cierto? Entonces yo quería que estar flaca comiendo compulsivamente. Yo quería tener una vida útil y feliz practicando defectos de carácter. Em, y yo creía mucho sí, en eso como en la divinidad, como si fuera, em, como si no exigiera ninguna responsabilidad de mi parte, ¿cierto? Yo siento que la fe es, encarna responsabilidad
que la fe encarna compromiso, encarna perseverancia, encarna abstinencia también. Yo siento que cuando yo como compulsivamente, ya mi poder superior es la comida, ¿cierto? Que para mí es muy difícil comer compulsivamente y tener fe, o sea, esas dos cosas no combinan y y a mí el comer compulsivamente me lleva mucho al miedo, o sea, cuando una de las cosas que me ayudaron a parar de comer compulsivamente es que me da mucho miedo cuando como compulsivamente, porque yo ya sé hasta dónde me lleva la adicción, o sea, que no es solamente lo que resuena en la parte física, sino toda la carga de deshonestidad que hay ahí y en mi vida ingobernable y en la esperanza, o sea, en últimas, comer compulsivamente a mí me da la sensación de que no voy a ninguna parte. Y entonces hoy yo vivir pues como la fe es como una actitud de recuperación, o sea, es confiar en que la vida me sostiene, en que voy a un futuro posible, vivir con la sensación de que algo bueno está por suceder, porque yo vivía antes con lo contrario. En el paso 2, yo siempre vivía con la sensación de que algo malo iba a pasar o que si las cosas iban bien era porque lo que se avecinaba era una tempestad. Entonces hoy vivo con la firme convicción de que dependo de mi poder superior, de que Él es mi proveedor en todos los aspectos de mi vida y que cuando voy a buscar ese poder superior en cosas externas, me va muy mal, o sea la comida, seres humanos, eh, recursos materiales, o sea, siempre que coloco mis expectativas o sea, que le doy el estatus de poder superior a otra cosa que no sea mi búsqueda espiritual, el resultado es nefasto. Es muy debilitante física, mental y espiritualmente cuando yo empiezo a llenarme de expectativas con seres humanos, con empleo, con pareja. A mí eso, la verdad, yo siento una resaca, o sea, esas son las recaídas, resacas emocionales, resaca espiritual. Entonces, para mí hoy la convicción de que mi provisión, ¿cierto? Mi provisión viene del poder superior, de que mi hambre existencial solamente puede ser curada por la presencia de un poder superior en mi vida, porque también aquí me enseñaron y yo aprendí que mi hambre no es física, mi hambre es existencial y el hambre existencial no se cura con comida ni con posesiones, sino con principios espirituales. Entonces, hay días en los que estoy muy conectada con la solución y estar abstinente es, es fácil. Y hay otros días que es muy difícil porque me toca ir a revisar, ¿cierto? ¿De qué estoy dependiendo hoy? O sea, yo digo, Dios mío, ¿yo por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está pasando? Claro, es que tengo expectativas en otras cosas diferentes a a mi búsqueda espiritual. O sea, yo hoy estoy convencida de que los principios espirituales resuelven todos mis problemas. Eso no significa que la recuperación sea una línea recta y que yo esté 7, 24 horas en esta situación que les acabo de compartir. No, a mí me pasa que a veces me encuentro sufriendo y con dolor. Y entonces ahí hay que hacer un inventario, o sea, hay que parar a ver qué está pasando. Y claro, es que estoy colocando mis opciones en otra cosa que no sea mi búsqueda sagrada. Y, y la verdad a mí me costó mucho llegar al convencimiento de que la única dependencia sana es de un poder superior. A mí me ha costado muchísimo eso porque
yo creía mucho en lo material, o sea, yo tenía una creencia de que el tener fe dependía de tener garantizado el techo, la comida, pero no solamente garantizado por el día de hoy, no, eh, por siempre, por siempre. Entonces, hoy, para ser honesta, si yo vivo el programa 724, todos mis problemas se resuelven. Pero si yo futurizo o me voy al pasado, me meto en líos, o sea, me meto en muchos problemas cuando yo digo que va a pasar en enero, ¿cierto? ¿Será que me van a contratar o no en la empresa donde yo trabajo? ¿Será que me van a...? O sea, cuando yo empiezo a futurizar, empieza el sufrimiento. Pero si yo vivo en un horizonte de 24 horas buscando mi recuperación, cuando menos pienso amanece y es otro día que me levanto a hacer lo mismo y así todos los días van siendo agradables y sagrados y se van sumando pues a una vida útil y feliz. Pero cuando futurizo y cuando empiezo a depender de las circunstancias, de las personas, de las cosas, a volver a las prácticas del pasado, a hacer las cosas que hice en el pasado para buscar no depender de mi poder superior, porque es que todo se revela contra esta idea de depender de un poder superior. Eh, no sé, aparecen benefactores debajo de las piedras, ¿cierto? Cuando yo tengo miedo al futuro, a la inseguridad económica, a mí me empiezan a aparecer todos los fantasmas del pasado. Pero ahí está hoy mi, mi, mi conciencia, y mi conciencia hoy me dice que yo ya no puedo depender de benefactores humanos porque yo tengo el benefactor de benefactores, ¿cierto? Que es mi poder superior. Yo ya no necesito depender como de los excedentes de otros seres humanos porque esa vida es muy dura, yo ya la probé. Entonces soy yo necesito es toda la abundancia del universo, yo no necesito un poquitico, ¿cierto? Yo necesito siempre ir a mi poder superior en todo. Y en los momentos difíciles es donde más se puede vivir la experiencia de la fe, en los momentos duros. Y ahí es donde más he visto yo la grandeza de mi poder superior. En los momentos más oscuros de mi vida y más duros es donde yo he podido ver toda la potencia de mi poder superior. Y creo que para eso están esos momentos, para que yo vea su grandeza, porque para mí es muy fácil cuando todo está resuelto tener fe, pero cuando me empiezan a quitar esas cosas en las que de pronto yo estoy cómoda, en ese momento para mí empiezo a dudar, ¿cierto? Pero no importa, no hay que sentirse mal por dudar. Cuando dudo, vuelvo a hacer lo que sea necesario para retomar otra vez mi convicción, ¿cierto? No, no hay que darse palo porque a veces uno, pues, o yo aprendí eso. Si tengo duda, pues hago lo que sea necesario para volver a la firme convicción de que mi única dependencia sana es de un poder superior y hago lo que sea necesario, pero ya no es juzgarme y desafirmar mi proceso de recuperación porque tengo miedo o porque esté resentido, ¿cierto? O porque actué mal. Para eso está el programa, para llevarme otra vez al sendero que sí conduce a alguna parte. Bueno, voy a ir, o sea, el tercer paso me pide acción, ¿cierto? Y en el tercer paso yo asumo como un compromiso con mi poder superior y es hacer los otros pasos, los que vienen, los pasos del 4 en adelante, ¿cierto? Entonces esa acción vigorosa que me pide el tercer paso de entregarle la voluntad y la vida a mi poder superior, son mis inventarios. O sea, yo necesito ir al cuarto paso que es sin ningún temor, hicimos un inventario moral de nosotros mismos. El principio es el valor. Entonces, sostener la abstinencia con el paso uno 2 y 3 es muy difícil. Yo he pasado en estos 22 años muchos periodos de abstinencia cortos, o sea,
de paso uno, 2 y 3, porque yo necesito ir a enfrentarme con las verdades de mi existencia que están en el cuarto paso. O sea, yo necesito ir a donde, o sea, ir a donde comenzó todo, o sea, ir al paso 4 a revisar dónde se incubaron mis defectos de carácter, o sea, dónde empezó esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, mi poder superior, él me recibe mi voluntad y mi vida, pero una vida que haya sido filtrada por la experiencia del paso 4 y 5, o sea, yo antes creía, sí, mi poder superior está conmigo, pero él no me recibe como una caja negra, como los aviones, como secretos, como sobres sellados, como, o sea, yo necesito abrir mi vida porque yo no tengo una deficiencia moral, o sea, yo no soy deficiente ni insuficiente ni soy malo, yo estoy muy enfermo, yo estoy muy enferma y yo necesito reconocer mi enfermedad, o sea, reconocer los mecanismos de mi enfermedad, cómo se desató mi enfermedad. Entonces acá me invitan a que haga un inventario. Yo he hecho muchos inventarios y muchos formatos de inventario, todos sirven. El inventario del taller es, o sea, el inventario de las columnas, como está en el texto básico y como lo hacemos en este taller, a mí me ha ayudado muchísimo ese esquema de inventario porque yo tengo la tendencia al drama, o sea, a la deshonestidad, drama, exageración, catarsis, o sea, autoconmiseración, o sea, ese tipo de cuartos pasos, pues el que no lo haya hecho que tire la primera piedra, yo lo hice, pero este esquema me parece muy objetivo. A mí me ayudó muchísimo revisar, ¿cierto?, con quién estoy resentida, la causa, las áreas de mi vida que afectan, los defectos de carácter que se detonan cuando estoy bajo un resentimiento y lo mismo los miedos también. El miedo, ¿cierto? ¿A qué le tengo miedo? Lo que afecta, los defectos de carácter y también mi conducta sexual, o sea, cómo yo dañé a alguien con la manera de cómo me desarrollé con mi conducta sexual, ¿cierto? Y el paso 4 es esculcarse, pero es esculcarse de una manera proactiva, de una manera curativa, ¿cierto? Es ir a mi vida con aceptación, que me la enseñaron en el paso 1, también con la fe del tercer paso, también con la mente abierta que me regala el paso 2, o sea, el paso 2 también me regala buena voluntad, me regala apertura mental para que yo pueda examinar mi vida con honestidad. Entonces, en eso del cuarto paso, yo encontré que mi manera de vivir y de relacionarme y las cosas por las que yo me resentí con personas, con instituciones, con principios, eh, en la mayoría, ¿cierto? En la mayoría no sucedieron o fueron mis interpretaciones, fueron mis lecturas y también hay muchas cosas en el cuarto paso que para mí me generaron urgencia de vida, o sea, que eran cosas que yo identifiqué que necesitaba trabajar rápidamente para poder estar abstinente. Entonces, en el paso 4 también, pues pude hacer como una reflexión sobre las personas que fueron muy importantes en mi vida y fueron mis progenitores, mis educadores, mis hermanos, eh, mis exparejas, o sea, todas esas personas que fueron de pronto muy representativas en mi vida. Entonces, generar también como empatía con ellos, o sea, darme cuenta que ellos no son culpables de mi vida, o sea, que mi vida y mis resultados no fueron lo que ellos hicieron conmigo y que ellos no se levantaron a ver cómo me dañaban la vida, o sea, seguramente
que mi mamá y mi papá no se sentaron a planear cómo me llevaban a la bancarrota física, mental y espiritual, ¿cierto? Eso no fue una decisión de ellos. Y investigar, o sea, a mí me ayudó mucho también investigar las circunstancias mías y las de ellos. O sea, ellos dieron lo que tenían para dar, también estaban enfermos. Entonces, para mí fue muy importante conocer mucho de mi origen y pues hoy no puedo, pues porque tengo muy poquito tiempo, hablar de eso, pero sí me tocó investigar mucho el contexto en el que ellos se juntaron, en el que procrearon, ¿cierto? El hogar donde llegué, las características de la familia, el pueblo donde nací, o sea, eso para mí fue muy importante para entender mi idiosincrasia, para entender un montón de cosas, pero sobre todo para sanarme. Para sanarme ha sido muy importante convertirme en un investigador proactivo y reflexivo, ¿cierto? Y también esa experiencia del cuarto paso es muy humanizante, porque me doy cuenta de que los otros tienen la enfermedad mía, que los otros tienen los defectos míos y de que los otros también tienen las expectativas mías sobre otros seres humanos, ¿cierto? Y sobre mí también, o sea, mi familia tenía muchas expectativas conmigo y yo no les llené sus expectativas, pero no porque yo fuera una persona mala, sino porque también estaba enferma. Entonces, fue muy importante revisar entonces el origen del resentimiento, del miedo, del daño, el origen de mis defectos de carácter y de los mecanismos de mi enfermedad y los recursos que yo consideré como opciones para enfrentar la vida. O sea, yo me enfermé porque yo no tenía capacidad para responder a la vida en sus formas. Y entonces por eso fui a la adicción, fui a los defectos de carácter y a la vida ingobernable para responder porque yo no tenía los referentes que hoy tengo, ¿cierto? O sea, yo hoy tengo los 12 pasos que me dan referentes de vida, que me dicen, me dan patrones de vida que, que me llevan a sanarme mental, físicamente y espiritualmente. Entonces, yo digo que la única manera de hacer el paso 4 mal es no hacerlo. O sea, el único inventario mal hecho es el que no se hace. Todos sirven. Y la vida de nosotros es hacer inventarios. O sea, esa es la vida de nosotros. Uno empieza con un cuarto paso, pero al final termina haciendo inventarios con mucha frecuencia porque nosotros nos sanamos a través de los inventarios. La escritura es muy buena herramienta y siempre, o sea, yo digo que ya a partir del primer cuarto paso, yo he sentido la necesidad de hacer inventarios y de estar escribiendo sobre las cosas que necesito aclarar y sobre las que las que necesito respuesta. A mí me funciona mucho hacerlo a través de los inventarios. Entonces, el cuarto paso tiene muy mala reputación, pero muy buenos resultados. O sea, el paso 4 tiene una mala fama, es un colador porque en las experiencias que he tenido de cuarto paso, eso empieza como una pirámide con una base gigante, paso 1, y después se va estrechando y en el cuarto paso de un taller de 20 quedan 5 contando las coordinadoras. Entonces, tiene muy mala fama el paso 4 pero resultados maravillosos. O sea, sin el cuarto paso no hay como recuperarse, sin ninguno, pues, pero en sí, en el cuarto paso se avanza mucho en el proceso de recuperación. Entonces, invito mucho pues a las personas nuevas. No hay manera de dejar de comer compulsivamente sin el cuarto paso, pues y todos los otros, pero digamos que estamos hablando en este momento del cuarto paso. Y no hay nada terrorífico en el cuarto paso. No me voy a encontrar pues con cosas que no pueda atravesar a través de la presencia de un poder superior en mi vida y de mis compañeros de recuperación y los principios, o sea, esos son los filtros por los que yo voy a pasar mi vida. Y me gusta mucho los formatos
que tenemos en el taller que trabajamos en el grupo. Es sencillo y es rápido, o sea, porque también yo tengo la tendencia a buscar las formas más complicadas para no hacer nada, o sea, es una manera de no avanzar para mí es quererlo hacer perfecto. Una manera de sabotearme es querer hacerlo perfecto y es una manera garantizada de no hacerlo. Pero si me suelto y lo hago y me meto así sea, que no me quede perfecto, pero me lance a la acción, eso me va a dar mejores resultados que querer hacerlo perfecto. Bueno, el quinto paso dice que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Eh, Eso, el principio es la integridad y aquí es muy importante pues hacer el cuarto paso con una persona que comprenda el proceso por el que estoy pasando. Yo lo he hecho con las madrina, acompañante, con un compañero de OA, ¿cierto? Con la persona con la que vengo trabajando desde el paso uno. Aquí es, digamos que el paso uno me da como muy buena disposición frente a la recuperación. Hasta aquí sigo siendo la misma de siempre, o sea, yo no he hecho cambios, pero sí hay algo y es que ya conozco mucho de la verdad sobre mí, ¿cierto? Y sincerarme, o sea, mostrarme como soy frente a un ser humano, frente a otro ser humano y frente a mi poder superior, eso me da mucha aceptación de mí, o sea, me da mucha humanidad, o sea, me doy cuenta que mis errores y los errores de otros seres humanos no son deficiencias ni anormalidades, ni son falta de bondad, ¿cierto? Son características comunes y transversales a todos los seres humanos y yo no soy un extraterrestre, o sea, estas cosas son parte del paquete de mi enfermedad y compartirlas con otro ser humano a mí me coloca en una posición de mucha receptividad, de muy buena disposición hacia los pasos que vienen y sobre todo es muy importante manifestar, porque mi enfermedad crece cuando no manifiesto, mi enfermedad crece en secreto. Digamos, mis victimarios, si hay victimarios, también crecen en la oscuridad. O sea, cuando yo comparto y hablo de mi enfermedad, de mis secretos, mi enfermedad pierde fuerza. Mi enfermedad engorda en el silencio, mi enfermedad engorda en la oscuridad, pero mi enfermedad pierde fuerza cuando yo comparto con otro ser humano todas las verdades de mi existencia. O sea, cuando yo le digo, "Ah, yo hice esto, estoy resentida, tengo miedo, esto pasó". O sea, cuando yo hablo de esas cosas pierden peso, se aligeran las cargas y me genera muy buena disposición hacia lo que me espera en los pasos siguientes. Entonces, sí, el paso 5 es básicamente eso, es comparta el paso 4 honestamente, o sea, sea honesto porque usted necesita ser honesto con alguien y usted necesita desmontar toda la estrategia de su enfermedad. Y, y esa enfermedad se tiene, a mi enfermedad le gusta la oscuridad, a mi enfermedad le gusta lo secreto, lo escondido, lo oculto, la fachada. O sea, eso le gusta a mi enfermedad, las máscaras. eh, pero yo necesito despojarme de todo eso para poderme recuperar. O sea, yo no me voy a sostener sin comer compulsivamente si sigo ocultando mi verdad. Entonces necesito manifestárselo a otro ser humano y ahí hay mucha identificación, porque también a la vez el padrino o el acompañante me va a compartir experiencias de su vida que son similares a lo que yo he vivido. O sea, también ahí es como un dar y dar. O sea, y aquí esto me saca también de la marginación de mi enfermedad, porque mi enfermedad me marginó
de tener relaciones honestas, o sea, de alguna forma, como que mi enfermedad me dijo que yo iba a ser rechazado por las cosas que han pasado en mi vida o por las cosas que hice en mi vida, en mi pasado, eso me avergonzaba y eso me hacía sentir como una marginada. Y el paso 5 me saca de esa vida marginal y me lleva pues a como a identificarme y a ser parte de, sí, de la humanidad, o sea, esa es como la, y tiene mucho mérito el hecho de manifestarlo, o sea, nos sanamos hablando de nuestros problemas, o sea, yo siento que para mí hay mucha descarga emocional, o sea, me aligero cuando yo comparto con honestidad mi paso 4 cuando se lo entrego a mi poder superior y a un comedor compulsivo o a la persona que haya elegido para compartir la experiencia del paso 4, o sea, compartir mi inventario. Eso es una experiencia maravillosa, entregar ese paso 4. Y el paso 6 dice, estuvimos completamente dispuestos a dejar que Dios nos quite estos defectos de carácter. Entonces aquí es la buena voluntad. La verdad, yo pues he pasado como por muchos procesos de pasos 6 y 7. Eh, la verdad, queriéndolo hacer perfecto porque lo que más me ha atascado en mi recuperación es quererlo hacer perfecto, pero al final me solté, ¿cierto? Entonces, a mí me enseñaron la aceptación en el paso 1 y me mostraron dónde el origen de mis defectos de carácter en el paso 4. Y me mostraron que yo no soy la única en el planeta que tiene defectos. No me puedo creer tan exclusiva. Todos los seres humanos tenemos defectos. La situación es que yo no me aceptaba. O sea, yo no me aceptaba ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Entonces, el paso 6 para mí es acéptese como es. O sea, mi poder superior me quiere como yo soy. Mi poder superior me acepta como yo soy. Ahora la pregunta es, yo me acepto como soy, o sea, yo me acepto como soy hoy físicamente, mentalmente, espiritualmente, en el paso en el que estoy, en el lugar de mi recuperación en el que estoy. Entonces, el poder superior puede trabajar con lo que yo acepte. El poder superior no, el insumo para el poder superior es, para el poder trabajar es que yo acepte, me acepte como soy. Si yo no me acepto, va a ser muy difícil. Yo diría que imposible que mi poder superior pueda hacer algo conmigo, ¿cierto? Entonces, eh, la manera como, digamos, los defectos de carácter o mis deficiencias de carácter o mis errores o lo que no funciona dentro de mí es desde la aceptación. Desde el rechazo yo no he podido sanarme en ninguna forma. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, aceptar que soy una persona desordenada eh, y que no tengo el poder, ni la capacidad, ni la fuerza, ni la estrategia para mejorar esa condición. Pero que si me acepto como soy, me quiero como soy y le entrego eso a mi poder superior, de ahí se manifiestan cosas que yo no había vivido en mi vida, ¿cierto? Y en muchos aspectos de mi vida soy organizada, hasta muy organizada, pero eso es como la abstinencia de los defectos de carácter, o sea, cuando yo estoy dispuesta a que mi poder superior eh, me regale, ¿cierto? Abstinencia de defectos de carácter y me regale, en últimas, los defectos de carácter son virtudes no manifestadas, entonces, ¿qué pasa? Que de pronto yo me veo haciendo cosas nuevas que no se me ocurrían y que son buenas y convenientes, pero que vienen de la buena voluntad de vivir principios espirituales en mi vida. O sea, que yo ya digo, no, yo ya no quiero seguir por el mismo rumbo que no me lleva a ninguna parte. Yo quiero ensayar, o sea, quiero vivir principios espirituales eh, y de ahí se van manifestando.
cualidades y de hecho me han regalado cosas nuevas. O sea, eh, hay muchas cosas que yo aprendí en la infancia que eran limitantes, ideas limitantes, pero que me determinaron. Por ejemplo, que las matemáticas eran muy duras. Eh, Después resultó que yo era buena para las matemáticas, ¿cierto? Porque solté esa creencia. Luego que es que uno viejo no aprende nada nuevo, que si uno no aprende chiquito, ya no se quedó en la ignorancia. Y el programa a mí me ha despertado cosas, o sea, como la evidencia del programa, me ha despertado el interés por cosas que de pronto antes no me interesaban y descubrí talentos que yo no sabía que tenía y que hoy sí pido ayuda y si estoy abierta a aprender, puedo aprender casi cualquier cosa que me interese, ¿cierto? Pero ya tengo que partir de soltar mis creencias limitantes. O sea, yo antes decía, no, es que yo nunca voy a poder, por ejemplo, bailar, ¿cierto? Y resulta que pues me he puesto como a recibir clases con un buen bailarín y aprendí a bailar. Y a mí me decían, ay, usted cómo es de tiesa, usted no tiene oído, usted no, o sea, y así pienso yo que es también con el mundo del espíritu. O sea, eso con algo que es físico, pero también aquí también funciona mucho creer que si el programa funciona para el problema de la comida, si me regalan recuperación física cuando me abstengo de alimentos compulsivos, también me van a regalar abstinencia de efectos de carácter y cualidades nuevas a partir de qué, o sea, el programa se ensaya con la comida, pero luego con los defectos de carácter es igual. Yo confío en que si yo acepto mi verdad y acepto mi efecto de carácter y me quiero con ese efecto de carácter y no me rechazo, ni me veo como una persona deficiente, mi poder superior con eso puede trabajar. Él con lo que no puede trabajar es con una persona que se está dando garrote, que se está rechazando y que se está criticando y descalificando todo el tiempo. Entonces, sí, para mí el paso 6 se basa mucho en confiar que así como el programa funciona con la comida, también funciona con los defectos de carácter, que así como mi abstinencia me sana mi cuerpo, también cuando me abstengo de los defectos de carácter, también eso va a sanar mi vida, o sea, y mi mente, y van a salir cualidades que yo estaban en vía de extinción y vuelven a aparecer, ¿cierto? Como, y habilidades nuevas también, ¿cierto? O sea, en últimas, yo digo que esto es una cajita de sorpresas porque al final el poder superior me puso en un trabajo que yo nunca soñé. Me puso también con una pareja que yo nunca soñé, ¿cierto? Porque yo siempre buscaba, eran mis verdugos. ¿Quién me diera garrote? ¿Quién me reafirmara todo lo que yo pensaba de las relaciones, de los hombres, o sea, que todo era malo, ¿cierto? Entonces, cuando yo pensaba de esa manera, las cosas que me sucedían, lo que hacían era afirmarme mis creencias. Entonces, con seguridad que detrás de lo que está sucediendo en mi presente, hay muchísimas creencias que subyacen o que están debajo de lo evidente, porque a veces yo creo mucho en lo evidente, pero la evidencia es el resultado. ¿De qué? De mis creencias. Entonces yo necesito ir a revisar la creencia, soltarla, entregarla, abrir mi mente para que mi poder superior ahí pueda hacer algo. Entonces, con los defectos de carácter, hoy yo no peleo, o sea, yo no peleo con mis defectos de carácter. Hoy lo que hago cuando me observo es entregarlo, es entregarlo, pero sin el garrote, entregarlo, agradecer porque hoy lo veo. Antes yo era como una máquina de destrucción y ni cuenta me daba, ¿cierto? Hoy yo sí veo cuando
salen mis defectos de carácter. Cuando ejerzo mis defectos de carácter, hoy veo y verlos es una bendición, porque cuando los veo, los puedo aceptar y los puedo entregar. Y puedo confiar en, y pedirle honestamente a mi poder superior que haga con ellos lo que él considere necesario. En última, yo no le tengo que decir a él qué hacer, pero sí puedo ver el defecto de carácter, cómo opera en mí, o sea, cómo me daña, y yo ya no me quiero dañar, o sea, ya a mí en el paso uno me enseñaron a parar con todo lo que me hace daño. Y eso incluye defectos de carácter, o sea, yo hoy ya pido también para que me quiten los defectos de carácter, pero tampoco le digo a mi poder superior que para el martes a las 6 de la mañana, no. O sea, abierto, o sea, dispuesta a, a que la solución llegue cuando sea conveniente. Es eso. Voy entonces aquí, bueno, aquí les hablé más o menos del paso 6 y 7, que el paso 7 es eso, o sea, es que mi poder superior manifieste mi grandeza, o sea, él conoce mi grandeza, en todo ser humano hay grandeza, él es el encargado de que eso se manifieste. Entonces, hoy agradezco eso, o sea, hoy agradezco que la voluntad de mi poder superior en mi vida es que yo viva principios espirituales. Y cuando yo vivo principios espirituales, eh, se apaga el ruido de mis defectos de carácter y se manifiestan mis cualidades, mis dones, mis talentos. Eh, la verdad, hoy yo siento que hasta yo me sorprendo de lo que ha hecho mi poder superior en mi vida. O sea, superó mis expectativas porque yo, la verdad, no, o sea, no, yo no le pedía tanto porque además yo nunca pedía cosas álmicas, yo siempre pedía era cosas materiales, nunca pedía nada espiritual. Bueno, y el paso 8, el paso 8 y 9, voy a hablar como de estos pasos 8 y 9 junticos. El paso 8 es como, bueno, haga la lista de los defectos de carácter, perdón, haga la lista de las personas, eh, también instituciones, principios, o sea, todo lo que, la lista de reparaciones, o sea, en últimas es eso, es como, como una lista de las personas a las que dañé, de las instituciones a las que dañé, de los principios también con los que, porque a mí me ha tocado reparar también con principios, con ideas, con instituciones, y con personas. El paso 8 es hacer como esa lista juiciosa e identificar el tipo de daño que hice, ¿cierto? Daño mental, daño emocional, espiritual, daño material. Entonces, es revisar, y la autodisciplina tiene que ver, es como, como renunciar a la comodidad, pues como de, o sea, como de pasar por aquí como si nada hubiera pasado. No, es 100% responsabilidad. Yo soy 100% responsable de lo que ha pasado en mi vida. Eh, y a mí me ha funcionado eso, o sea, me ha funcionado no dejar pasar a nada ni a nadie, por lo menos de manera consciente. Si se me pasó algo, honestamente, se puede pasar, pero que sea un acto inconsciente, no que sea algo premeditado, porque si es premeditado, pues no me voy a recuperar, o sea, no voy a tener esa sanidad que me regala el paso, el paso 8 y 9. Entonces, el paso 8 y 9 es como un paso uno, pero con las relaciones interpersonales, o sea, es como, es sanar las relaciones. Yo necesito tener relaciones interpersonales satisfactorias para poderme recuperar. O sea, yo necesito ver con amor, con paciencia, con tolerancia, con compasión, a todos los seres humanos con los que primero a mí, y luego a todos los seres humanos con los que yo me relaciono, porque no hay una manera de recuperarse en solitario, o sea, todo en la vida es relación. Y, y siento que de los pasos que más afinan la abstinencia es el trabajo del paso 8 y 9. De hecho, están también las promesas al final, en el libro grande, al final del paso 9
están como las 12 promesas y dicen también que se logra la neutralidad con la comida. De todas maneras, cada paso, o sea, en mi experiencia, cada paso es como un compromiso más fuerte con la abstinencia. O sea, yo siento que cuando uno se entrega sinceramente a este programa, desde la buena voluntad, desde darle, cuando hay lealtad con el programa, o sea, en últimas, yo lo definiría como ser leal con mi recuperación. Lo que me esperan son, eh, o sea, que pase lo que pase, o sea, vengan las formas de la vida, yo pueda estar abstinente. Creo que ese es el mayor regalo que yo como adicta puedo recibir, es el que me liberen de, primero del consumo, segundo del vacío existencial y que yo tenga un nuevo estado de conciencia. O sea, que yo ya hoy pueda observar si voy al defecto de carácter, si voy a la comida o al poder superior o al principio espiritual. O sea, para mí eso es una bendición porque antes yo no lo podía ver. Entonces, bueno, yo voy a dejar hasta aquí porque ya hay mucho tiempo, ya llevo mucho tiempo compartiendo para dejar el espacio para que otros compartan. Agradecerles por la invitación, por escucharme y bueno, parte de mi proceso de recuperación, o sea, desde que llegué a este grupo el año pasado, a mí me volvieron a regalar la abstinencia. Yo no tenía mucho sobrepeso cuando llegué a Hay una solución. Tenía mucha información en el programa tenía, eh, digamos, sí, me habían liberado como de la obesidad, pero no tenía abstinencia como la tengo hoy, ¿cierto? Que yo antes me conformaba, no, yo no estoy gorda, pero es que eso no se trata de gordura. La vida sin consumir es una vida que vale la pena. La vida consumiendo es un infierno. Y, y a mí me funcionó el plan de recuperación, o sea, trabajar el taller que se trabaja en este grupo para alcanzar la abstinencia y regalarme una ronda de 12 pasos cuando yo creía que todo lo sabía, a mí me salvó la vida y sobre todo me dio solo por hoy pues la abstinencia, más conexión con el poder superior y me siento más contenta. O sea, cada día de mi vida, pase lo que pase, así haya incertidumbre, eh, con lo que la vida me va trayendo, yo hoy me siento agradecida sí, por haber llegado a este grupo. A mí me mandaron este enlace el año pasado, como en marzo. Y para mí ha sido una bendición que exista este grupo virtual. Hay una solución porque ha sido el grupo donde el híbrido perfecto para recuperarme. Me gusta mucho como la esencia de este grupo. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy la coordinadora también. Queda abierto el espacio para que compartan, porque María Elena no podía coordinar hoy, entonces empezamos la reunión y bueno, adelante los que quieran compartir. Claudia, yo puedo compartir. Claro que sí, Clarita. Estoy, ¿verdad? Ahorita en el launch de un taller que estoy haciendo que no es de OA, pero muchos hablan de las creencias limitantes y todo eso. Y, y después me puse a oírte a vos y vos estás hablando de las creencias. Y digo yo, es verdad, qué importante que son las creencias y cómo está esa teoría de las creencias aquí también, o sea, ¿me entiendes? No solo de un taller de autoayuda, de las creencias limitantes. O sea, no sé, me encanta cómo lo has mezclado, pues vos es verdad, cuando digamos hacemos inventario, ¿qué está la creencia? ¿Cuál es la creencia que tenemos ahí que nos está provocando el miedo o que nos está provocando el resentimiento? Pero también que nos está provocando la limitación, lo de creer que yo no puedo. Y ahora
voy a hacer todas esas correcciones, pues porque con mi poder superior sí puedo. Y mi poder superior sí quiere que yo esté bien. Lo que no quiere, este taller es como para trabajo y cosas así. Lo que no quiere es que yo ponga el hacer dinero, el tener más, todas esas cosas, que las ponga antes de él, antes de otra gente y antes de mis principios. Pero sí quiere que las tenga. Por algo me dio el deseo. O sea, bueno, no sé, si puedes hablar más de eso me encantaría porque yo estoy en esa área de trabajo ahora. Sí, gracias, Clara. Bueno, si alguien más de pronto enseguida, Clarita, ya te respondo. Si de pronto alguien más tiene alguna pregunta, entonces puede levantar la manito y bueno, voy a responderle a Clara. Bueno, esa parte de las creencias, o sea, para mí fue, yo tenía creencias buenas, pero radicales. Y las posiciones radicales son muy violentas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo que lo que más me dañaba era lo radical, ¿cierto? O sea, en últimas, todo lo que yo cojo al extremo como verdad absoluta es fascismo de alguna forma. Y a mí eso me dañaba, sobre todo era cómo me relacionaba yo con la creencia. Y era que la defendía, alegaba, y me hacía matar por esa discusión. Hoy yo lo que hago es que hasta me reviso, yo a ver, ¿yo por qué estoy peleando tanto por esta idea, cierto? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no dejo, no considero otra opción? Entonces, reviso mucho el origen de mis creencias porque determinaron mucho el rumbo de mi vida, ¿cierto? Creencias como, por ejemplo, que todos los hombres son malos. A mí esa creencia, pues, ¿a qué me llevó? A relacionarme con chicos malos todo el tiempo. Que que todos los ricos eran malos, ¿cierto? Y que todos los pobres eran buenos. Entonces, a mí esa idea me llevó como a experimentar mucho la escasez en mi vida, o sea, sí, a tener muchas necesidades materiales insatisfechas. Entonces también debajo, ¿cuál es mi creencia con el dinero, cierto? Entonces yo creía eso, y en mi casa había una muletilla de que somos pobres pero honrados. Es que, ay, no, nosotros somos pobres pero honrados, entonces era como que no se sabe si se alardeaba de la pobreza o de la honradez. Al fin yo era pobre y no era honrada, porque lo que me mostró, lo que, lo que- lo que me mostró, lo que me mostró la adicción es que la enfermedad de la deshonestidad. O sea, lo que yo he visto en mi proceso de recuperación es mucha deshonestidad. O sea, son capas y capas de deshonestidad y por eso necesito hacer tantos inventarios, porque he sido muy deshonesta, o sea, porque la deshonestidad se ha vuelto paisaje en mi vida porque era, era uno de los mecanismos de mi enfermedad y era mantenerme en el oscurantismo. Entonces ahora me ha tocado mucho ir a revisar esas creencias, ¿cierto? Creencias, por ejemplo, con los planes de comida, ¿cierto? Que si yo comía X, Y o Z, entonces no me iba a recuperar físicamente. Y al final yo siento que lo que recupera es la perseverancia en la abstinencia. Si yo persevero buscando mi recuperación y persevero con un plan de comidas, va a funcionar. O sea, en últimas es eso, no es porque en últimas también yo quiero hasta controlar cómo me recupero, ¿cierto? Y a mí me dicen es suelte el control y entrégueselo al poder superior. Entonces también las creencias con el plan de comidas. Con la oración también me tocó derribar todas las creencias que yo tenía con la oración porque yo creía que si no oraba me iba a ir mal y que si oraba me iba a ir bien. Al final eso es mentira, ¿cierto? Al final eso de que me vaya bien o me vaya mal es también algo que hay que revisar, que es para mí que me vaya mal, ¿cierto? Entonces, hoy en día yo lo que hago es, bueno, si hoy se puede orar,
y saqué adelante la oración, bien, y si no, no pasa nada, la retomo lo más pronto que pueda, pero no me doy palo, porque en últimas yo sentía culpa cuando no oraba y meditaba. Ahora sé que es mejor la vida cuando se ora y se medita, pero no por el garrote, ¿cierto? Entonces, sí, porque atrás mío hay un verdugo muy grande, ¿cierto? Y es mis creencias, ¿cierto? Entonces, eso me ha ayudado mucho como examinar las creencias de mi entorno, por ejemplo, y las he aprendido, o sea, yo esas creencias las he aprendido de mi crianza y de las personas que han influenciado mi vida. Entonces, yo estuve muy rodeada, pues, he tenido unas mezclas raras, o sea, por ejemplo, por un lado, mi mamá que es muy católica, pero entre mis hermanas mayores hay una que es muy intelectual. Entonces yo la tenía pues como endiosada y toda como que mi memoria intelectual y eso son las ideas de ella, al final no eran mías, ¿cierto? Entonces mi pensamiento político era el de mi hermana, o sea, yo no tenía nada mío al fin. Me sirvió revisar todo eso y renunciar a eso para que darle paso a lo nuevo. Bueno, si alguien más, Clara, hasta ahí te respondo. Si alguien más quiere decir algo, pueden compartir. Muchas gracias, Claudia, súper lindo, me encanta, me fascina irte. Adelante, Tami. Hola, buenos días, no, buenas tardes. Soy Tami, comedora compulsiva en recuperación desde Guatemala. Gracias por tu compartir, Clau. Yo creo que sería difícil listar todas las cosas que me sirvieron. Quería compartir que me hiciste pensar mucho en la importancia de la honestidad en las relaciones y es algo con lo que he luchado bastante las últimas semanas porque yo antes fui muy honesta hace unos años con las madrinas que tuve, pero tenía mucho tiempo de no tener padrino y como hace unas semanas empecé con una persona nueva, entonces otra vez estoy con eso de querer como ocultarle información, ¿verdad? Y eh, me pasa, por ejemplo, que si voy a un lugar y como algo que no debería, después estoy como tratando de encontrar una excusa justificada en mi cabeza para no tener que contárselo, ¿verdad? Y para no tener que pensar, ay, otra vez empiezan mis días de abstinencia y me he sentido, yo he sido de las personas que nunca quiso contar sus días de abstinencia porque eso me estresaba sobremanera. Porque yo mis primeros 3 años en OA no logré más de 3 días seguidos de abstinencia. Y entonces para mí era muy frustrante escuchar que otra gente llevaba 20 años o algo así de abstinencia, ¿verdad? Y eh, yo decía, ¿por qué si hago absolutamente todo lo que tengo que hacer, no logro estar abstinente, ¿verdad? Y creo que me ha tomado tiempo entender que estoy enferma, que no es que yo quiera o no quiera, ¿verdad? Sino que es algo que va a venir, pero es algo que se tiene que ir construyendo. Y sí, a veces viene de forma muy fácil e inmediata, ¿verdad? El pasar un día abstinente y digo, ay, qué alegre, hoy pasé el día abstinente. Pero otras veces no, otras veces me cuesta muchísimo más, ¿verdad? Incluso a veces he querido hacer servicio diferente y no se ha podido porque no tengo suficientes días de abstinencia. Y entonces esa mezcla de frustración y, no sé, me hace como querer ocultar información, ¿verdad? Y he estado como luchando mucho con eso porque digamos que teniendo a este nuevo padrino se me dio una definición de abstinencia que yo antes no tenía. Entonces es algo con lo que he luchado porque mi naturaleza adicta es sumamente rebelde y no quiere
esos consejos, digámoslo así, ¿verdad? Mucho menos forzados o que se sientan así. Yo todo lo quiero sentir cómodo y no es así la vida y no son así las cosas, no. Me mencionabas las creencias, ¿verdad? Y yo pues también tenía esa idea de que si yo hacía lo que tenía que hacer, entonces el resultado iba a ser abstinencia. Y no, me ha tomado mucho tiempo. Yo de veras me considero de los adictos muy, muy fuertes, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque mi problema es grande y porque a veces no he tenido tantísimo sobrepeso por encima de mi peso saludable, que me ha pasado muy poco, la verdad, pero la gente no sabía la locura que había en mi cabeza y porque he tenido tiempos de comer mucho, tiempos de limitar mi comida mucho, tiempos de hacer mucho ejercicio y cuando empecé con este nuevo padrino, por ejemplo, y que me dijo que también tenía que decirle cuánto había hecho de ejercicio, pero no para saber si había hecho ejercicio, sino para saber si me había excedido en la cantidad de ejercicio. Y yo dije, ay, yo a veces he pasado 2 horas y media haciendo ejercicio intenso y ahora que lo pienso, cuando decidí tener un nuevo padrino, dije, eso no suena muy sano juicio, no suena como algo sensato hacer 2 horas y media de ejercicio sin parar, sin pausas y dije, creo que ha sido como muy difícil para mí porque a fuerza de tocar fondos, y eso fue algo que mencionaste al inicio, ¿verdad? Que tocamos fondos y yo de verdad pensé que el fondo que toqué antes de entrar a OA iba a ser mi fondo más bajo. No, no lo fue. Hace unos años, o sea, hoy a principios de este año resulté con un fondo muchísimo más bajo, con muchísimo más sobrepeso y básicamente pesar el doble de lo que tenía que pesar. Y sí tuve que abrir muchísimo mi mente, muchísimo, para pedirle ayuda a un nuevo padrino y para aceptar esa ayuda y ahora en el día a día para ser honesta, porque me cuesta muchísimo y tengo que recordarme a mí misma que la razón por la que yo empecé a lograr estar abstinente es porque le empecé a decir a una madrina que agarré en ese tiempo, le dije, esto fue lo que me comí hoy, aunque fuera una lista kilométrica de cosas, no importaba, pero ahí va la lista de lo que comí hoy. Y al día siguiente, y hubo tiempos incluso en los que yo sabía que si no metía, esto va a sonar loco, pero yo estaba comiendo tanto, 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 que yo sabía que si no metía, aunque sea cierta cantidad de ciertos alimentos, en ese plan de comidas que yo hacía, no iba a lograr pasar el día según la definición de abstinencia que tenía en ese tiempo. Y metía esos alimentos y respetaba ese plan de comidas con esos alimentos. Y poco a poco fue bajando la cantidad de comida, pero sí ha sido todo un proceso de aprendizaje y el 90% del tiempo no con la mente abierta y me he tenido que obligar a abrirla. Gracias. Gracias. Bueno, soy Claudia Comera Compulsiva. Hay algo y es que yo no, o sea, algo que a mí me enseñaron y yo a veces retaba mi enfermedad, ¿cierto? Y la verdad es que al final la enfermedad tiene muchos carteles que mostrarme. Yo creía que ya había visto los peores y creía que lo peor era el sobrepeso, pero por eso es necesario vivir principios espirituales, o sea, vivir los pasos para el cambio de mente, o sea, sanidad de la mente, para el cambio de vida, para el cambio de conciencia, porque mi enfermedad tiene más opciones peores de las que ya he vivido, o sea, de eso estoy convencida, porque yo me he visto en situaciones de vida tan dolorosas después de vivir el programa y no ser obediente como a los principios espirituales del programa, pues la enfermedad me muestra otras opciones que yo no había considerado y que son
y que son devastadoras. Entonces, yo ya no quiero conocer como más de mi enfermedad y de la vida ingobernable. O sea, yo lo que quiero es estado de conciencia, lo que quiero es más poder superior, lo que quiero, porque yo sé que esta enfermedad me puede llevar a unos fondos que quizás de los que yo no pueda salir, o sea, yo no, esta enfermedad tiene mucha potencia. Entonces, por eso yo hablo mucho de que necesito ser leal a mi proceso, mi proceso de recuperación, porque como yo ya tengo la información, o sea, no es lo mismo una persona que peca por ingenua, ¿cierto? Que una que peca con exceso de información, o sea, o que erra, vamos a quitar pecado, pues porque el pecado me choca mucho, pero no es igual como el salvoconducto que tiene el inocente, el ingenuo, que la persona que está absolutamente informada. Yo soy ese infractor absolutamente informado. Por ende, la factura que me pasan es más costosa. Entonces, era diferente. Antes yo siento que cuando no había conciencia, tanto en mi abstinencia como en la vida, siento que las facturas que me llegaban eran más pequeñas, pero como yo soy el infractor que conoce la ley, es como el abogado que quiebra la ley, pues se la cobran más cara porque él debería estar siempre del lado de la ley, ¿cierto? Entonces, es diferente ese adicto informado, con todo el programa en las manos, con toda la información, o sea, la bancarrota es peor, o sea, yo digo que en ese sentido yo no quiero volver a experimentar el precio que hay que pagar por, por la deshonestidad. A eso le tengo respeto, o sea, le tengo respeto al precio que se paga una vez que ya se recibe toda la información. Esa factura yo no, o sea, no quiero pagarla, entonces hoy yo digo, es que ya no vivo digamos que, es que, porque esto me va a engordar o no me va a engordar, es como esto está resonando en todas las esferas de mi vida, ¿cierto? Y las consecuencias, o sea, las consecuencias que hay cuando la conciencia está despierta son mayores que cuando hay inocencia. De alguna forma, el inocente es eximido, ¿cierto? Entonces, mientras que el que ya está despierto no es eximido, o sea, es el nivel de conciencia va a ser entonces que mi fondo sea más fuerte. O sea, yo la verdad le tengo mucho respeto a eso y lo digo porque me ha tocado vivir cosas que no tienen que ver con la comida, pero que sí tienen que ver con no practicar la honestidad, que casi me han costado la vida. Entonces, en ese sentido, yo ya hoy no, ay, le pido mucho a mi poder superior eso, que me dé buena voluntad y buena disposición hacia la opción de vivir principios espirituales, porque esas facturas que llegan cuando ya se tiene la información son muy altas. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, porque yo me tengo que retirar, entonces, no sé si de pronto no preguntas, sencillamente quisieran de pronto compartir algo, porque eso no es de preguntas y respuestas, eso es un grupo de todos, aquí todos compartimos. Aquí Ney había escrito, dice, gracias por tu fortaleza y experiencia de esperanza. ¿Cómo obtienes la honestidad del primer paso? Bueno, Ney, mira, el ejercicio de honestidad empieza por los alimentos, o sea, los alimentos compulsivos, los comportamientos compulsivos, la moderación, o sea, en las cantidades. Esa honestidad empieza ejercitándose con la sustancia, ¿cierto? O sea, con identificar
los alimentos, las cantidades, o sea, todo lo que esté por fuera de mi plan de comida es deshonesto, ¿cierto? O sea, todo lo que yo incluya por fuera de mi plan de comidas es fallar a la honestidad, ¿cierto? Entonces ese es el ejercicio que tenemos que, o sea, el ejercicio de honestidad básico, pero que no se puede subestimar, empieza por mi plan de comidas y esa honestidad que me regalan con la sustancia la puedo replicar en todos los aspectos de mi vida. O sea, por eso es tan importante la honestidad, porque como la voy a necesitar para todo el resto de mi vida, pero empieza con la comida. Entonces, es eso, si son, ¿qué es honestidad? Es que si son 3 onzas de proteína, entonces no son 6, son 3. ¿Qué sería deshonesto? Meterme 6 que no, las otras 3 no estaban, ¿cierto? Entonces, esos ejercicios de lanzarse a la honestidad empieza por el consumo, por estar limpio, por ahí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien más tenga que hacer, quiera hacer algún aporte o participar con algo. Si querés, Clau, corto la grabación para ver Sí, si alguien se dale, motiva a sí. preguntar. Dale.